entrega más de Luces Cámara Derecho. Presentaremos en esta ocasión el tema de los internos sin condena en este estado de emergencia sanitaria. Corresponde en primer lugar agradecerle por las felicitaciones que hemos recibido durante esta semana por el aniversario de EGACAL. Agradecemos a la comunidad jurídica en general por confiar su capacitación en EGACAL, que permanentemente va desarrollando propuestas de preparación y desarrollo profesional, aún en situaciones como las que estamos pasando de emergencia sanitaria, porque creemos que en estas circunstancias de crisis y dificultad, los profesionales del derecho tenemos que estar mejor preparados para enfrentar justamente situaciones que no han sido pensadas, situaciones que en algún caso son difíciles y hasta trágicas para el derecho. En esta ocasión, justamente vamos a hablar de uno de los temas más álgidos que se dan en esta emergencia sanitaria, que es la situación de los internos en los establecimientos penales, que en sesiones o en entregas anteriores de Luces Cámara Derecho hemos hablado de los internos sentenciados. Hoy día nos toca hablar de los internos sin condena, que aproximadamente representan un 36% de la población penitenciaria y en donde el riesgo a la vida y a la salud es igual que los que se encuentran condenados como del personal penitenciario que también se encuentra en estos momentos atendiendo las necesidades y la seguridad de los establecimientos penitenciarios. Cabe indicar que si bien es cierto, durante estas semanas el Estado ha adoptado algunas medidas como la conversión para sentenciados, la conversión de la pena para sentenciados por omisión a la asistencia familiar, se ha establecido la posibilidad de un indulto y todo ello conlleva a una solución para personas sobre las cuales ya recayó una condena. Tenemos un sector de la población penitenciaria cuya presunción de inocencia no ha sido todavía destruida, no se ha establecido con certeza una situación de responsabilidad penal y se encuentran privados de la libertad con un riesgo a su vida y a su integridad y su salud. En estas condiciones, creemos importante recordar que algunos de ellos se encuentran ya con excesos de carcelería, que si bien es cierto, ha habido una suspensión de las labores judiciales y fiscales, una suspensión de los plazos procesales en razón de esta emergencia sanitaria, los plazos en relación al cómputo de las detenciones preliminares y la prisión preventiva no se han suspendido. Tampoco es posible pedirle a un juez o que un juez ordene la reposición del plazo en relación a prisiones o detenciones, en tanto que la afectación de la libertad no hay forma que pueda ser suspendida en la medida de que se trata de un derecho fundamental que sufre cada día o que afecta cada día a un ser humano. Y por otro lado, el hecho de que algunas de estas personas que se encuentran privados de su libertad bajo una medida de coerción, una medida cautelar, se encuentran además en estado de vulnerabilidad. Tenemos adultos mayores, mujeres embarazadas, población vulnerable porque se encuentra sufriendo alguna enfermedad, personas que tal vez tienen infantes en prisión y que están bajo una medida de cautela y a las que no les alcanza el indulto y tampoco les alcanza la conversión de la pena porque no se trata de omisos a la asistencia familiar. Finalmente, este debilitamiento de los presupuestos de la prisión preventiva que impone la realidad, el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento se han debilitado en este estado de emergencia, en primer lugar, porque existe un cierre de fronteras. En segundo lugar, hay una custodia policial y de las Fuerzas Armadas permanente. Hay un aislamiento social que impone que las personas no puedan salir de su domicilio. Por lo tanto, hay que repensar el hecho de si subsiste o no el peligro de fuga o el peligro de obstrucción a la justicia. Es importante recordar que esta es responsabilidad del gobierno, responsabilidad del Ejecutivo, que está en manos del Ministerio de Justicia, pero por otro lado también existe una responsabilidad judicial en torno a lo que se pueda hacer, principalmente por este sector de la población penitenciaria que, entiéndase, está con una medida cautelar. Y es importante que se recuerde a los jueces que tienen los instrumentos internacionales
para hacer prevalecer los derechos humanos por sobre la normativa nacional que pueda ser solo de orden legal. Podemos efectuar el denominado control de convencionalidad. Y el 14 de abril de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el comunicado número 27/2020, en donde, refiriéndose a la población penitenciaria, a las personas que están privadas de la libertad, invita a tomar acción, a tomar medidas ante esta situación de vulnerabilidad. Los privados de la libertad están en una situación de vulnerabilidad más allá de las condiciones particulares de salud, edad, sexo o condiciones de maternidad o discapacidad que puedan tener. El solo hecho de estar dentro de una prisión ya implica un estado de vulnerabilidad. Y por otro lado, señala que las medidas deben ser oportunas. Lamentablemente, una conversión de penas, un indulto que supone un trámite, no implica una medida oportuna. En estas condiciones, no es un plazo razonable el que se va a dar en estas condiciones, porque tenemos la comunicación escrita, la comunicación verbal restringida, y tenemos que utilizar medios tecnológicos que en algunos casos todavía no están habilitados. Y por otro lado, el hecho de que deben ser los mecanismos apropiados. En este momento, subrayo la existencia de las amnistías, el olvido del delito. Pensemos en qué delitos pueden ser declarados olvidados y que podrían darse a través de un mecanismo legal que está en manos del Congreso y que implicaría la extinción de la acción y de la pena para aquellos actos que no sean tan relevantes, que no sean tan peligrosos, que supongan una situación que no ponga en peligro o en tela de juicio o en cuestión la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. También el hecho de que existan proyectos de ley en espera de debate determina el tener en consideración que esto no va a ser inmediato, y entonces es importante que se activen las comisiones del Congreso, las comisiones a nivel del Ejecutivo, a nivel del Poder Judicial, para poner en el debate inmediato de este asunto que requiere respuestas que no se van a poder dar caso por caso, y que si se van a dar de esa manera supone el esfuerzo de jueces que puedan recibir cantidades importantes, inmediatas, de pedidos de excarcelación con las medidas de restricción que correspondan, porque finalmente tampoco se trata de generar un estado de impunidad. Debemos generar estas posibilidades para estas personas que están privadas de su libertad bajo medidas cautelares, de forma racional, de forma adecuada, de forma oportuna, de forma ordenada. Esos son los estándares que fija la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la comunicación del número 27/2020 del 14 de abril. Y los jueces deben estar llamados a ejercer el control de convencionalidad. No hay que volver a subrayar de que existirá responsabilidad del Estado y responsabilidad de los funcionarios por las muertes que se puedan producir dentro de prisión a raíz de esta enfermedad y por no haber adoptado las medidas oportunas. Gracias por su atención y nos vemos en una siguiente entrega.